Buenos días de nuevo, jóvenes de grado séptimo. En la clase del día de hoy vamos a ver la aplicación de circuitos electrónicos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vamos a ver cómo calcular resistencias en circuitos electrónicos mixtos. Como lo hemos dicho en las clases anteriores, les recuerdo que todo lo que veamos en el video debe estar consignado en nuestro cuaderno, iniciando con la fecha del día de hoy. Hoy es 20 de mayo del 2020 y como propósito para la clase del día de hoy vamos a realizar ejercicios aplicados al cálculo de resistencias mixtas en circuitos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vamos a aprender a hallar la resistencia total de un circuito, ¿listos? Que posee resistencias conectadas mixtamente, ¿listos? Entonces, como primera medida vamos a ver o a recordar lo que era un circuito en serie. Un circuito en serie se da en este caso cuando las resistencias están consecutivas una a la otra, ¿listos? Recordemos que en un circuito en serie es cuando los componentes electrónicos están consecutivos el uno al otro o en fila, ¿cierto? Para este caso, como vamos a calcular el valor de las resistencias, pues las resistencias deben estar una detrás de la otra, como lo vemos en nuestro diagrama esquemático a continuación. ¿Listos? Acá tenemos tres resistencias en donde las tres resistencias están una tras la otra, por lo tanto es claro que es un circuito en serie, ¿cierto? En nuestro diagrama pictórico también podemos identificar ese tipo de circuito observando que una bombilla está detrás de la otra. Por lo tanto nos da a entender que esto es un circuito en serie. ¿Listos? Como fórmula vamos a tener en cuenta que la resistencia total del circuito es igual a la sumatoria de cada una de las resistencias presentes en el circuito. ¿Listos? Entonces vamos a anotar esta fórmula. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, etcétera. ¿Listos? Y como contraparte tenemos los circuitos en paralelo, ¿cierto? Los circuitos en paralelo recordemos que es cuando, en este caso, como estamos hallando cálculo de resistencias, cuando las resistencias están acomodadas paralelamente, es decir, una junto a la otra. ¿Listos? En nuestro diagrama esquemático podemos observar que esto sí cumple, ¿cierto? La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, al contrario del circuito en serie, que eran una detrás de la otra, ¿cierto? En este caso tenemos que las resistencias están una junto a la otra, ¿cierto? Como fórmula, acá me permiten un momento, como fórmula tenemos que acá la fórmula está un poco errada, ¿listo? Entonces la fórmula es 1, resistencia total es igual a 1 sobre R1, 1 sobre 1, R1 más 1 sobre 1, R2 más 1 sobre 1, R3, ¿listos? Etcétera. Ya les explico ahorita cómo manejamos esta fórmula. ¿Listos? Entonces vamos a ver qué es un circuito mixto. Básicamente un circuito mixto es un circuito electrónico que tiene una combinación de elementos tanto en serie como en paralelo. Para la solución de estos problemas se trata de resolver, primero quiero que tengan claridad en esto. Cuando nosotros vamos a resolver este tipo de ejercicios que tienen en su interior circuitos en serie y circuitos en paralelo, quiero que se noten acá que en este caso, sí, acá hay un circuito en paralelo, ¿cierto? Perdón, hay un circuito en serie, ¿listos? Y estos tres, ya a nivel más macro, como podemos ver acá, este y con este, son circuitos en paralelo, ¿cierto? Entonces el amarillo es un circuito en serie y los tres que están resaltados en verde son circuitos en paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este tipo de ejercicios? Básicamente, para nosotros solucionar este tipo de ejercicios, se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a un circuito puro. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero vamos a resolver cada uno de los ejercicios que están dentro del circuito. ¿Listos? Entonces, para nosotros poder resolver, por ejemplo,
estos dos circuitos en paralelo, tenemos que primero resolver estos dos en serie que hay acá, para que en este punto nos dé un solo circuito, un solo valor de una resistencia, ¿cierto? Y así poder solucionar el conjunto como tal. Ya les voy a explicar a más detalle cómo solucionar este tipo de ejercicios. ¿Listos? Entonces, vamos a tener los siguientes dos ejemplos. Como podernos darnos cuenta, en el siguiente ejemplo, yo tengo un circuito el total del circuito, y dentro del circuito nos podemos dar cuenta que tengo un circuito en paralelo, ¿cierto? Entonces, para poder yo solucionar este ejercicio, primero tengo que darle solución a este circuito en paralelo, y a ese resultado ya ya puedo calcularlo junto con la resistencia número 1. ¿Listos? Entonces, como primera medida vamos a solucionar este circuito en paralelo. ¿Yo cómo sé que es un circuito en paralelo? ¿Listos? Entonces, para que ustedes identifiquen qué es un circuito en paralelo, ustedes simplemente notan estos pequeños punticos que están acá. Listos. Estos pequeños punticos se llaman nodos. Un nodo en electrónica es un punto en donde dos o más componentes tienen unión en común. Como se pueden dar cuenta, tanto la resistencia 2 como la resistencia 3 tienen en común estos dos nodos, ¿cierto? Y tanto la resistencia 3 como la resistencia 4 tienen en común estos dos puntos. ¿Listos? Por lo tanto, eso es lo que nos permite a nosotros identificar que es un circuito en paralelo. Es porque tienen puntos en común. ¿Listos? O porque están una junto a la otra, ¿cierto? O una más fácil, porque hay muchos caminos para llegar al final del ejercicio. Entonces, podemos observar que si nosotros ingresamos por este punto corriente, ¿cierto? Este sería un camino, ¿verdad? Pero también tenemos en cuenta que podría ser este otro camino, ¿cierto? Y continuar el circuito así. O por último, el circuito inicia por acá, ingresa acá, da la vuelta aquí, pasa por acá, llega por acá y por último completa este recorrido. ¿Listo? Esas son las tres maneras en donde ustedes pueden identificar que el circuito es en paralelo o es en serie. ¿Listos? En serie solo tiene un camino, en paralelo tiene muchos caminos, o podemos darnos cuenta que este circuito presenta nodos, es decir, puntos en común que tienen dos o más componentes electrónicos. ¿Listos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo primero que tenemos que hacer es resolver este ejercicio en paralelo. ¿Listos? Entonces voy a proceder a resolver ese ejercicio. Entonces tenemos que la fórmula para resolver ejercicios usando circuitos en paralelo es resistencia total, ¿listos? Quiero que tengan claro eso, es igual a 1 sobre 1, y ese 1 sobre el valor de la resistencia número 1. Y el valor de la resistencia número 1 es, en este caso, 2 ohmios. ¿Listos? No se les olvide colocar el símbolo de ohmio para identificar para saber que es un valor de resistencia. ¿Listos? Más, en este caso, 1 sobre el valor de la resistencia 2. Y el valor de la resistencia 2 es 5 ohmios, ¿cierto? 5 ohmios más 1 sobre el valor de la resistencia número 3, en este caso, perdón, resistencia número 4. ¿Listos? En este caso, perdón, acá me equivoqué un poco. Como estamos hallando solo este conjunto en paralelo,
¿listos? Este conjunto nomás. Entonces es resistencia total de esta parte nomás es 1 sobre el valor de la resistencia 2, ¿listos? Que es 2 ohms. Acá luego más 1 sobre el valor de la resistencia 3, que es 5 ohmios, ¿cierto? Y por último, 1 sobre el valor de la resistencia 4, que es 6 ohmios. ¿Listos? Teniendo esto claro, ya podemos resolver el ejercicio solo de este apartado. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Primero tenemos que resolver esta suma de fraccionarios. ¿Listos? Entonces, la manera más sencilla que a mí me parece para resolver suma de fraccionarios es sumar primero estos dos fraccionarios y al resultado de esos dos sumarle este último fraccionario, ¿cierto? Yo lo voy a hacer de esa manera. Hay muchas otras maneras de hacerlo, sin embargo yo lo voy a hacer como les acabo de decir. Entonces vuelvo y bajo resistencia total, ¿listos? Es igual a 1 sobre, y empiezo a resolver estas dos fracciones. Entonces, según el método de la carita feliz, ¿cierto? 1 por 5, 5. Este 5 no quedó bien. 1 por 5, 5. ¿Listos? Más 2 por 1, 2. Sobre 5 por 2, 10, ¿cierto? ¿Listos? Ahí vamos. Y bajo la tercera fracción, que es un sexto, ¿cierto? Perdón. ¿Listos? Acá vamos. Entonces, seguido a eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esta fracción, ¿cierto? Entonces vuelvo y bajo el resultado. Entonces, resistencia total es igual a 1 sobre 5 más 2, 7 sobre 10, ¿cierto? Más un sexto. ¿Listos? Ahí vamos. Ahora sí, resolvemos estas dos fracciones. Entonces tenemos que resistencia total es igual a 1 sobre la suma de estas dos fracciones. 7 por 6, 42. Perdón. 7 por 6, 42. ¿Listos? Más 10 por 1, 10. 10 sobre 10 por 6, 60, ¿cierto? Ahora procedemos a resolver
esta suma dentro de la fracción. Entonces tenemos que resistencia total es igual a perdón, es igual a 1, ¿listos? 1 sobre 42 más 42 más 10, 52, ¿cierto? $52 sobre 60, ¿listos? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces vamos acá, ¿cierto? Entonces ustedes pueden simplificar esta fracción, ¿listos? Entonces tenemos que resistencia total es igual a 1 nuevamente sobre, y acá podemos sacar cuarta de 52, cuarta de 52 o 52 dividido en 4 nos da 13, ¿listos? Y cuarta de 60 o 60 dividido en 4 nos da 15, ¿listos? Y acá vamos, ¿verdad? Para resolver este tipo de ejercicios ustedes lo único que pueden hacer sí que pueden hacer y que yo hago generalmente es multiplicar este por este, listos, y el resultado de estos dos números queda en el numerador y luego este número solito queda en el denominador. Entonces eso quiere decir que resistencia, nuevamente, resistencia total es igual a, ¿listos? Entonces, como dijimos, 1 por 15, 15 sobre 13, ¿listos? En este tipo de ejercicios no podemos dejar el resultado en fraccionario, tenemos que dejarlo en decimal. Entonces, como ustedes en matemáticas ya aprendieron a convertir fraccionario a decimal, entonces simplemente acá hacen exactamente lo mismo. Entonces cogen el 15, ¿cierto? Y lo dividen entre 13. Y al hacer esta operación miramos cuántas veces está 3 en 15. 3 en 15 está una vez, 1 por 13, 13, a 15, 2, ¿cierto? Volvemos y miramos cuántas veces está 13 en 2, como no está, entonces 0 al residuo, ¿cierto? Una coma al cociente y continuamos. ¿Cuántas veces está 13 en 20? 13 en 20 está una vez, 1 por 13, 13, a 20, 7, ¿cierto? Y acá en este caso, cuando le des números decimales, tratar de que queden dos decimales, ¿listos? Entonces continuamos. Permítanme un momento acá. ¿Listos? Entonces continuamos. Entonces 13 en 7 no está, ¿cierto? Entonces agregamos un 0 en el residuo y continuamos con nuestra operación. 13 en 70 están 5 veces, ¿cierto? 5 por 13, 65 a 70,
5. ¿Listos? Y este ya sería nuestro resultado. Este ya sería nuestro resultado, por lo tanto la resistencia total es igual a 1,15 ohmios. ¿Listos? No se les olvide colocar el símbolo de resistencia, por favor. Entonces el resultado es 1,15 ohmios, ¿cierto? A mí aquí se me olvidó, qué pena. ¿Desde dónde se me olvidó? Se me olvidó desde acá. En todo va ohmios, ¿listos? Qué pena con ustedes. Entonces el resultado es 1,15 ohmios. Quiere decir que todo esto nos da 1,15 ohmios, ¿listos? Entonces quiero que vean que el total de esto, de este ejercicio, es 1,15 ohmios, ¿cierto? ¿De que estás resaltado? Bueno, 1,15 ohmios, ¿listos? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, podríamos, en este caso, como ya resolvimos este ejercicio, a nivel matemático funciona igual. Entonces, podemos decir que esta resistencia, ¿listos? Hagamos de cuenta que esta ya no existe, y en total esto tiene 1,15. Por lo tanto, ya esto lo podemos resolver como si fuera un circuito en serie, ¿cierto? Porque ya sabemos cuánto es el total de resistencia que está pasando por acá, a este punto, con estas tres resistencias. Entonces ahora sí podemos sumar esto como un total de resistencias de circuito en serie. Entonces, recordando la fórmula de circuito en serie, tenemos que la resistencia total es igual a la resistencia 1, que es 8 ohmios, ¿sí?, más el total de las resistencias 2, 3 y 4, que el total de las resistencias 2, 3 y 4 era 1,15. 1,15 ohmios, ¿cierto? Por lo tanto, la resistencia total del circuito es igual a la suma de 8 y 1,15. Y 8 y 1,15 nos da 9,15 ohmios. ¿Listos? Este sí es el total, ¿listos?, del circuito en general, de todo el circuito. ¿Listos? Entonces les recuerdo, primero resolvimos en paralelo y el resultado de ese se lo sumamos a la resistencia 1 usando la fórmula de circuito en serie. Por último vamos a ver un segundo ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo podemos ver el siguiente caso. ¿Listos? Para nuestro ejemplo el circuito cuenta con 8 resistencias, ¿cierto? Sin embargo, en su interior cuenta con circuitos en serie y circuitos en paralelo, por lo tanto es un circuito mixto, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos dentro del circuito y resolver esos nodos. Entonces quiero que se den cuenta en este punto, perdón, quiero que se den cuenta en este punto que para nuestro ejemplo el ejercicio cuenta con un circuito en paralelo, ¿cierto? Dos circuitos en paralelo. ¿Listos?
y acá podemos encontrar un circuito en serie. Primero tenemos que resolver esos nodos, ¿listos? Entonces, ¿cómo ustedes hacen para identificarlo? Tienen que resolver todos los nodos hasta que nos quede el circuito con un camino como tal, ¿listo? Recordemos que en este caso, si nosotros lo identificamos o lo comparamos a un circuito de carreras, podemos darnos cuenta que este circuito tiene con varias vías, ¿cierto? Acá tiene una vía, acá tiene otra vía, si nos dirigimos otra vez por acá, puede salir por acá, ¿cierto? Tiene otra vía en este caso, hasta terminar el circuito, tiene otra vía por acá, ¿listos? Entonces la intención ¿cuál es? Primero tenemos que simplificar el circuito, al igual que en las matemáticas cuando usamos corchetes y demás, en este caso funciona de manera similar. Cada nodo es un corchete, ¿listos? Cada nodo, cada punto en común de dos componentes electrónicos, estos punticos, son un corchete. Y lo primero que tenemos que hacer es simplificar esos corchetes, ¿listos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que resolver este circuito en paralelo, este circuito en paralelo, y por último resolver este circuito en serie. ¿Listos? Entonces vamos a empezar con nuestro ejercicio. Entonces vamos a resolver este de primeras, ¿listos? Entonces tenemos, según nuestro ejercicio, como es un circuito en paralelo, usamos la fórmula para hallar resistencias en circuitos en paralelo. Entonces tenemos que la resistencia total de solo este, vamos a resolver solo este, es igual a 1 sobre 1 sobre el valor de la resistencia 1, que es 10 ohmios, esta resistencia, ¿cierto? Más 1 más 1 sobre el valor de la resistencia 5, en este caso estamos resolviendo solo estas dos, y la resistencia 5 tiene 2 ohmios, perdón, listos, y eso es lo que vamos a resolver, primero esta. Entonces, teniendo claro eso, tenemos que la resistencia total es igual a hacemos una suma de fraccionarios, ¿cierto? Acá 1 sobre 1 por 2, 2 más 1 por 10, 10 sobre 2 por 10, 20, ¿cierto? Obvios, no se nos olvide. Y continuamos. Entonces tenemos que resistencia total es igual a 1 sobre 2 más 10, 12, ¿cierto? Sobre 20 ohmios. ¿Listos? Estos los podemos simplificar, sí. Entonces vamos a simplificarlo. Tenemos que resistencia total es igual a 1 sobre mitad de 12, 6, ¿cierto? Y mitad de 20, 10.
Seguido a eso, ¿qué podemos hacer? Lo que les había dicho, división de números fraccionarios. Entonces la ley de la orejita, ¿cierto? Entonces este por este queda en el numerador y este solito queda en el denominador. Entonces tenemos que resistencia total es igual a 6 por 10, 6 por 1, 10 por 1, perdón, 10 por 1, 10 sobre 6, ¿cierto? Entonces, como estos resultados no los podemos reflejar o dejar en fracción, entonces solucionamos o convertimos la fracción en decimal. Entonces tenemos que 10 dividido en 6, ¿cierto? Entonces 6 en 10 está una vez, 1 por 6, 6, a 10, 4, ¿cierto? Como 4 no está en 6, entonces agregamos un 0 al residuo y una coma al cociente y miramos cuántas veces está. 6 en 40, 6 en 40 está 6 veces, 6 por 6, 36, a 44, ¿listos? Entonces continuamos acá. ¿Listos? Entonces como 6 no está en 4, agregamos un 0 al lado del 4 y nuevamente 6 está en 40 6 veces, 6 por 6, 36, a 44. ¿Listos? Entonces lo podemos dejar de esa manera y tenemos que la resistencia total es igual a 1,66 ohmios. ¿Listos? Ya tenemos resuelto nuestra primera parte del ejercicio, ¿cierto? Ahora vamos a resolver la segunda parte, que es esta. ¿Listos? Entonces, según nuestro ejercicio, tenemos que resistencia total es igual a 1 sobre 1 sobre el valor de la resistencia 2, en este caso que es 2 ohmios. ¿Listos? Perdón. 2 ohmios más 1 sobre el valor de la resistencia 3, en este caso que es 5 ohmios, y resolvemos. ¿Listos? Entonces resistencia total es igual a 1 sobre la suma de estos fraccionarios, ¿cierto? 1 por 5, 5, más 1 por 2, 2, sobre 5 por 2, 10 ohmios. ¿Listos? Perdón, los números tan pequeños, es un 5 y es un 2. Continuamos. Resistencia total es igual a 1 sobre 5 más 2, 7, ¿cierto? Sobre 10 ohmios. ¿Listos?
Y acá simplemente, recordemos, entonces lo que tenemos que hacer es la ley de la orejita, y entonces numerador en este caso por denominador acá, y este queda solo. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que la resistencia total es igual a 10 sobre 7, ¿cierto? Nuevamente tenemos que convertir esto a decimal, entonces dividimos 10 en 7. En 7, listos, entonces 10 en 7 está una vez, 1 por 7, 7, a 10, 3, ¿cierto? 7 en 3 no está, entonces agregamos una coma y un 0 al residuo, y 7 en 30 está 4 veces, 7 por 4, 28, a 32, listos. 7 en 2 no está, entonces agregamos un 0, 7 en 20 está 7 por 3, 21, no, 7 por 2, 14, ¿cierto? A 26. Entonces, el resultado de mi ejercicio como tal me dio que la resistencia total es igual a 1,42 ohmios, ¿cierto? Ya tenemos solucionado esta parte del ejercicio y esta parte del ejercicio. Ahora nos falta solucionar. Ya eliminamos estos dos nodos, ¿cierto? Ya eliminamos estos tres nodos. Ahora nos hace falta eliminar este nodo. Y eliminando este nodo, ¿cómo podemos eliminar este nodo? Haciendo la operación de estas dos resistencias, ¿listos? De la resistencia 7 y la resistencia 4. Como podemos darnos cuenta, esas resistencias van una tras la otra, por lo tanto son resistencias en serie, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta la fórmula de resistencias en serie, tenemos que la resistencia total es igual al valor de la resistencia 7, que en este caso es 5 ohmios, más el valor de la resistencia 4, que en este caso es 6 ohmios. ¿Listos? Y eso nos da una resistencia total entre 7 y 6, entre 7 y 4, resistencia 7 y resistencia 4 de 11 ohmios. ¿Listos? Ya tenemos los tres valores. Entonces, acá tenemos el valor de la resistencia 1 y 5, que es 1,66, fue el primer ejercicio que hicimos, ¿cierto? El valor de la resistencia 2 y 3 es 1,42 y el valor de las resistencias 7 y 4 es 1,11, ¿cierto? Entonces voy a hacer una cosa acá. Voy a traerles este ejercicio acá para que ustedes identifiquen qué fue lo que hicimos, ¿listos? Como pueden ver acá tenemos la resistencia 1 y 5, ¿cierto? Nosotros hicimos el ejercicio que nos dio 1,66, automáticamente lo reemplazamos por una sola resistencia con su resultado, ¿cierto? Al igual que en las matemáticas, hacemos una operación y colocamos la operación a través de su resultado, ¿cierto? En este caso convertimos esas dos resistencias en una sola resistencia y colocamos su resultado. Como se pueden dar cuenta, resistencia 1 y resistencia 5, acá también está resistencia 1 y resistencia 5 y tienen un valor de 1,66. Lo mismo pasó con las resistencias 2 y 3. En este caso las convertimos en una sola, ¿cierto? Que tienen un valor de 1,42. Y por último las resistencias 7 y 4, que estaban en serie, las convertimos en una sola, la resistencia 7 y 4 con valor de 11. ¿Listos? Aún tenemos nodos en común. Como podemos darnos cuenta, tenemos estos dos nodos, ¿cierto?
Para poder solucionar estos dos nodos tenemos que resolver la operación entre las resistencias 2, 3 y la resistencia 7, 4, que tienen un valor de 1,42 y 11 respectivamente. Como tienen nodos, en este caso, tenemos que es un circuito en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, continuamos con nuestro ejercicio. Entonces, resistencia total es igual a 1 sobre 1 sobre el valor de la resistencia 2, 3. En este caso vamos a resolver estas dos, entonces tomamos el valor de esta, que es 1,42 ohmios. Perdón. 1,42 ohmios, ¿cierto? Más 1 sobre el valor de la resistencia 7,4, que es 11 ohmios. Y resolvemos. Entonces tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre la operación de estas dos fracciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, 1 por 11, 11. Más 1 por 1,42 es 1,42 ohmios, ¿cierto? Sobre continuando con nuestro ejercicio, tenemos que nos falta multiplicar denominadores, ¿cierto? Entonces 1,42 por 11 nos da 15,62. ¿Listos? Entonces, ya teniendo esto, recordemos que el proceso a seguir es la ley de la orejita. Y entonces, este por este y este en el denominador, ¿cierto? Acá me salté un paso, perdón. Pero entonces lo vamos a hacer así de una vez, ¿listos? Entonces, resistencia total es igual a este por este, 15,62 por 1, pues da 15,62, ¿cierto? Y, perdón, baja este un poco, se confunde. ¿Listos? Y 11 más 1,42 pues nos da 12,42, ¿cierto? Listos. Ya tenemos este ejercicio acá. Entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? Cuando les aparezca este tipo de ejercicios en donde tengan que dividir dos decimales, simplemente ustedes pueden hacer lo siguiente: van a multiplicar por una potencia de 10 tanto numerador como denominador, con el fin de eliminar las comas. Entonces multiplicamos por una potencia de 10, ¿listos? Numerador y denominador, por una potencia de 10, entonces 1 y 1, según la cantidad de cifras que tenga después de la coma. Después de la coma, como podemos darnos cuenta, después de la coma hay una y dos cifras, ¿listos?
tanto abajo como arriba, entonces multiplicamos por 100 y multiplicamos por 100. ¿Listos? Si hubiera un número después de la coma, pues serían un 0. Si hubieran tres números después de la coma, serían 3 ceros, ¿cierto? Entonces, al nosotros hallar este resultado, simplemente tenemos lo siguiente. Tenemos que esto es igual a entonces corremos las comas hacia la derecha, tantos ceros haya en el multiplicando, ¿listos? Entonces 15,62 por 100 pues nos da 1562, ¿sí? Y 2,42 por 100 nos da 1242. Entonces, ya teniendo los números decimales convertidos en enteros, ¿cierto? Tenemos que la resistencia total es igual a 1562 sobre 1242 ohmios, ¿cierto? ¿Listos? Entonces, si ustedes resuelven este ejercicio, lo pueden simplificar hallándole el máximo común divisor, ¿listos? O hallando factores primos. O simplemente pueden dividir numerador dentro de denominador. ¿Listos? Teniendo que la resistencia total es 1,25 ohmios. ¿Listos? ¿Cómo yo hallé este resultado? Dividiendo numerador dentro de denominador. ¿Listos? Me da esto, 1,25 ohmios. Entonces ya tenemos el tercer resultado, ¿cierto? Entonces tenemos que este resultado mide 1,66, ¿cierto? Y el total de resistencias de 2, 3, 4 y 7 es 1,25. ¿Cierto? Perdón los números. Entonces, ya tenemos el ejercicio sin nodos, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, ya solucionamos todos los nodos dejando un circuito común, ¿verdad? Un circuito en serie. Resolvimos el circuito en paralelo para hallar este resultado, ¿cierto? Y resolvimos los demás circuitos, estos dos este en paralelo, este en serie, que luego se convirtieron en dos paralelos para hallar este resultado. Teniendo esto, ya podemos decir que, como son todos en serie, usamos la fórmula de circuito en serie para decir que la resistencia total es igual a la sumatoria de la resistencia 1,5 que tiene un valor de 1,66 ohmios más la resistencia 8 que tiene un valor de 2 ohmios más la resistencia 2, 3, 4, 7 que tiene un valor de 1,25 ohmios más la resistencia 6 que tiene un valor de 12 ohmios.
perdón, 12 ohmios. ¿Listos? Por lo tanto, la resistencia total es igual a la sumatoria de estos valores, ¿cierto? Teniendo que la resistencia total es 1,66 más 2 más 1,25 más 12. Eso nos da 16,91 ohmios. ¿Listos? Por lo tanto, el resultado total de nuestro ejercicio es 16,91 ohmios. ¿Listos? Ese es el total de resistencias del circuito. Como actividad van a realizar unos ejercicios similares a los que yo hice como ejemplo y me los van a enviar por medio de Google Classroom o a la plataforma o al correo electrónico, perdón. Muchas gracias.